Hola. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, ¿y usted, profesor, cómo está? Bien, la lucha. Seguimos en esto. Ya todas las notas están cargadas en la plataforma, no están pasadas aún en la universidad. Ok. Por algunos casitos que tengo por ahí sueltos con estudiantes que se inscribieron bastante tarde, o los inscribieron bastante tarde. Hubo muchos problemas con los correos que llegaban, no llegaban. Es un paso adicional que hay en el proceso actualmente, está afectando básicamente afectó el proceso de inscripción. Esperemos que para el próximo semestre sea más manejable, para que todo. Del examen, de las evaluaciones, hay una cosa que quiero llamar la atención sobre eso. En ambos casos había una sección donde había varias expresiones que se pedía, y se pedía explicar lo que allí se mencionaba, explicar qué factores afectaban la porosidad, por decirlo de algún caso, que fue una de las cosas que sucedió bastante, que muchos se quedaban en simplemente decirme que era el tamaño de grano, o sea, listar los factores. Y el inicio de todo ese set de preguntas dice específicamente explicar cada uno de ellos, y normalmente con sus propias palabras y en un párrafo relativamente corto. No una línea, no dos líneas, no es cuestión de listar, no era cuestión de ni incluir gráficos explicativos, sino que simplemente ustedes tenían que explicar a qué se refería. Si se necesitaba el gráfico, es cuestión de cada quien, pero muchas veces, ¿qué es lo que se busca con esto? Porque una de las cosas que se necesita, y sobre todo con esto que estamos viendo, es que ustedes sean capaces de, con sus propias palabras, decir o explicar, cuando estemos hablando de un aspecto de lo que es la materia. Indicar que ustedes pueden tratar de entenderse con otras personas,
en su propio lenguaje y no recitando lo que está escrito en alguna parte. Muchas veces es parte de las definiciones que están en los libros, pero la idea es que ustedes sean capaces de crear la suya propia. Yo siempre he dicho, cualquier aspecto que ustedes quieran ver de ingeniería de petróleo, de cualquier otro tipo de ingeniería, búsquense 5 o 6 libros que traten sobre el tema. Y van a ver que en cada uno de ellos hay diferentes formas, en algunos casos, de expresar. Claro está, muchos de esos libros se basan también en referencias de otros y ya son citas. Pero cada uno, muchas veces, cada uno de ellos trata de explicar desde su punto de vista cómo es un proceso o a qué se refiere un proceso. Al igual que mis clases son la explicación de cómo yo veo el proceso. La idea es que si ese, cómo yo lo veo, no es capaz de explicarles a ustedes lo que necesitan, pues puede preguntar y puedo tratar de buscar otra forma de hacerlo. Entonces, es la idea. Cualquier duda, pregunte. Con las evaluaciones, la primera cosa de la que tienen que tener dudas y preguntarse, cuando sea el caso, es sobre la redacción de las preguntas. Muchos estudiantes mueren en la orilla por simplemente redacción. Bueno, por cierto, en uno de los exámenes, no recuerdo qué pregunta fue. Creo que tiene algo que ver con los fluidos, las propiedades de la formación, no sé. Y una de las, en 2 casos, específicamente, ya verán lo sospechoso que es eso. Y básicamente con la misma estructura. La explicación incluyó esto de lo que vamos a hablar ahora, que no tenía nada que ver con lo que se estaba explicando. Pero la respuesta que salió tiene que ver con lo que vamos a ver en esta presentación. Lo que se llama un análisis. O sea, bueno, pruebas, no es un análisis. Son pruebas a los fluidos de la formación y en general se conocen como PBT. Ahora, PBT, ¿por qué? Y eso es lo que muchas veces, inclusive los americanos, ok, tú hablas de PBT y la gente va a saber de qué se trata. Pero yo le voy a echar otro cuento con respecto a eso. PBT, la P es por presión, la P por volumen, T por la temperatura. Ah, pero cualquier presión, cualquier volumen, cualquier temperatura. No. El PBT indica los cambios que ocurren en las propiedades de los fluidos del yacimiento en la medida en que cambia la presión. ¿Qué es lo que va a cambiar? Los volúmenes específicos y algunas de las propiedades. ¿A qué temperatura? A la temperatura del yacimiento. Entonces, tengo una presión que cambia a diferentes valores, desde la presión original hasta la presión de abandono, que es la presión a la que yo no voy a seguir explotando el yacimiento. ¿Cómo me cambia el factor volumétrico o el factor de compresibilidad o la viscosidad del fluido? Y en la medida que esa presión cambia, pero se manteniéndose la temperatura del yacimiento constante. Por eso que cuando yo solicito que me expliquen qué es un PBT, yo no espero que me digan qué es un presión, volumen, temperatura. ¿Bien? Entonces vamos a empezar con esto. Si alguien tiene algo que expresar. Acuérdense que Estaba hablando, me imagino que de las actividades que pasaron, ¿correcto? Exacto. Ah, ok. No, bueno, no tengo. Ok. Luego veo me imagino que colocó en observaciones algunas Está observaciones. o sea, salvo 2 casos que no sé por qué razón y no sé de si sería de específicamente yacimientos 1, que lo que se llama el archivo de retroalimentación, que es el archivo que yo corrijo,
Porque yo lo que hago es bajar todos los archivos y sobre una copia hago anotaciones y esa copia la cargo en la plataforma como archivo de retroalimentación. Entonces, en ese archivo ustedes pueden ver lo que yo destaco que considero correcto, aquello dentro de la respuesta que considero que es correcto y qué parte no es correcta. En algunos casos puedo hacer anotaciones sobre en ese aspecto para que vean y se van a conseguir con algunas cositas de que van a ver que la mitad de lo que le respondieron puede estar es aceptable, pero la segunda mitad no, o la primera mitad no sirve. Que eso es otra cosa. Yo espero que cuando vayan a responder, comiencen a responder lo que tienen que responder. Porque hay muchos casos que empiezan por generalidades, se van para la esquina más cercana, cuando me tienen que explicar qué es lo que está pasando aquí. Se van para la esquina más cercana y empiezan a hablar de todo lo que hay de este punto a la esquina, para después venirme a hablar de lo de la esquina. Y eso no es lo que estoy solicitando. Yo les estoy pidiendo que me hablen sobre algo específico, que expliquen sobre ese algo específico, y en función de eso es como evalúo. Si empiezan a dar viajes alrededor, eso es algo que no tiene validez para los efectos de la evaluación. Entonces, ¿qué es un análisis PBT? Es un conjunto de pruebas de laboratorio, 3 en específico, que se realizan para determinar las propiedades físico-químicas de los fluidos del yacimiento petrolífero y su variación de volumen con presión a temperatura constante. De cualquier manera, la compresibilidad afecta el volumen, la viscosidad afecta la movilidad, es otro de los parámetros PBT, el factor volumétrico del petróleo o del gas en cualquier caso, también uno de los factores de los elementos considerados. Entonces, los cambios que van a ocurrir en cuánto gas permanece en solución en el petróleo. No cuánto gas queda en el yacimiento, cuánto gas permanece en solución en el petróleo. Acuérdense que lo que estamos viendo es la condición del petróleo en el yacimiento. En el yacimiento pudiera darse cuando el yacimiento cae por debajo de la presión de burbujeo, pudiera darse el caso de que voy a tener petróleo y gas libre. Parte de ese gas que se libera del petróleo queda dentro del yacimiento como gas libre, formando otra fase. Entonces, las dos propiedades hay que verlas desde ese punto de vista. Primero, hasta el punto de burbujeo, como un solo fluido, petróleo. Por debajo del punto de burbujeo, como dos fluidos, petróleo y gas. También se pueden obtener las propiedades del agua, también como parte de los análisis PBT. Pero normalmente para eso se utilizan más correlaciones que otra cosa. Entonces, son 3 pruebas de laboratorio que se utilizan para hacer lo que es un análisis que se denomina PBT, presión, volumen, temperatura, pero como yo le dije, los cambios volumétricos del petróleo a temperatura constante del yacimiento mientras cambia la presión. Desde la presión inicial hasta una presión que pudiera ser el abandono, pero que en general algunos de los ensayos ya le llevan hasta la presión atmosférica. ¿Por qué la presión atmosférica? La presión atmosférica para el petróleo es la presión en tanque. Porque ¿qué me interesa a mí como ingeniero de petróleo con respecto a lo que está en el yacimiento? Que si yo saco un barril de petróleo del yacimiento, por el método que yo quiera, y con ayuda del mecanismo de producción que el yacimiento tenga disponible, que esté usando, que esté activo en ese momento. A mí me interesa que ese barril que yo saco del yacimiento, sale del yacimiento,
¿Cuántos barriles me representan el tanque? Y ese es el factor volumétrico del petróleo. De eso, vamos a ver en el caso del cálculo de POES, hay un BOI, factor volumétrico del petróleo inicial, que normalmente puede ser un valor de 1,232, 1,2, 1,5, 1,4, por decirlo así, barril de yacimiento sobre barril normal. Significa que yo necesito sacar 1,5, por lo menos si tengo factor de 1,5. Necesito sacar 1,5 barriles desde el yacimiento para tener un barril a condiciones de tanque. Condiciones de tanque que son presión atmosférica 14.7 LPC, temperatura de superficie estándar se considera 60 grados Fahrenheit. ¿Para qué? Para que cualquier parte del mundo, cuando tú miras el volumen, tú tienes esas condiciones normales. Claro está, la presión atmosférica depende mucho del área, depende mucho de las diferentes, y puede cambiar mucho, pero la temperatura, por lo menos estándar, ahí ya se manejan para que sea comparable. Si un cargamento sale de cierto sitio, cuando llegue acá, los barriles que salieron de allá deberían ser iguales a los que llegan acá. Porque si me llega a diferente temperatura, yo simplemente corrijo ese parámetro a la temperatura estándar, 60 grados, 14.7, presión y temperatura, y debería darme aproximadamente el mismo volumen. Claro está. Siempre va a haber pequeña diferencia entre lo que sale de un sitio y lo que llega a otro, pero esa diferencia no puede exceder de un cierto porcentaje por razones del contrato. Okay. ¿Para qué utilizamos un PBT o la información? No un PBT. La información aportada por un PBT. En cálculo de flujo de fluidos, muchas ecuaciones, la de Darcy y todo eso que incluye el factor volumétrico del petróleo, las ecuaciones de flujo multifásico en tubería y todo eso incluye el factor volumétrico del petróleo y otros, la viscosidad y todo eso. Cálculos de balance de materiales para estudios de simulación numérica, que también es un equivalente a balance de materiales, pero más complejo. Y dentro de la ingeniería de yacimiento para determinar los efectos de cambio de fase de los fluidos y propiedades de cada una de las fases. Para eso se utiliza este tipo de pruebas. A todos los yacimientos deberían tener un análisis PBT, porque eso permite predecir qué va a pasar o qué tengo yo en el yacimiento en función de las presiones que tenga un momento dado a nivel de promedio del yacimiento. Entonces se necesita un análisis PBT. ¿Cuáles son las vías para conseguirlo? Una de las vías es a través de una muestra de fluido tomada en el yacimiento, llevada al laboratorio y sometida a análisis, comenzando a condiciones originales del yacimiento, y esa muestra llevada a condiciones de superficie para poder ver cómo va variando en el tiempo. Hay fluidos que son más complejos, por lo menos el estudio de los yacimientos de petróleo volátil se asemeja mucho al comportamiento de los yacimientos de gas condensado. Entonces, lo que se puede hacer con un petróleo normal, un petróleo negro, cuando hablamos de petróleo volátil, hay que ser mucho más cuidadoso porque normalmente un PBT tomado en ese fluido hay que tratarlo de forma diferente a lo que trataría un PBT de yacimiento de petróleo negro. Hay que trabajar más con la parte de ecuaciones de estado, más que con simplemente análisis de propiedades. ¿Cómo se puede determinar? Medidas de laboratorio, ecuaciones de estado y correlaciones. ¿Qué son las correlaciones numéricas? Esa es la pregunta. El factor de recobro por correlaciones, que me comenzaron a hablar de las correlaciones para análisis. Bueno, las correlaciones numéricas, las que se utilizan para calcular el factor de recobro, que son simplemente información de yacimientos y el factor de recobro que se estimó,
para las condiciones en que tenía ese yacimiento. Con esos datos de muchos yacimientos se puede generar una correlación numérica que, asociando varios parámetros de yacimiento, yo pueda determinar cuál puede ser el valor. Igual pasa con estas correlaciones. ¿En qué se basan? Análisis PVT hechas a fluidos. Entonces, esos datos, la presión de yacimiento, la presión, el factor volumétrico del petróleo, la complejidad del petróleo, la temperatura del yacimiento, la relación de gas en solución, etc. Son parámetros de referencia que se puede decir. O sea, yo voy a tomar una muestra de tanto y, tomando en cuenta las variaciones de eso, se puede generar una correlación matemática que trate de determinar cada una de esas propiedades. ¿Va a ser exacta? No. Hay un factor de error. Normalmente cuando se genera una correlación de esa, como tú estás trabajando, puede ser con 1000, 2000 muestras. Al final, cuando tengas la ecuación matemática, tú para los datos de cada uno de esos yacimientos, con los datos PVT, tú entras y tratas de ver si te reproduce el dato que tú tienes en el análisis PVT. Entonces, en muchos casos lo representa bien, en otros no lo representa bien también. Entonces, todas las correlaciones tienen un factor de error. Pero a falta de un análisis PVT, y hay muchos yacimientos que no lo tienen, porque son pruebas muy costosas, un poquito complicadas para tomarla dependiendo de las condiciones, en algunos casos. Y cuando el yacimiento es muy pequeño, a veces no justifica tener un análisis, tomar una muestra de fluido, mandarlo a analizar al laboratorio, que pasen 6, 7 meses haciendo la prueba para que me envíen el resultado. Entonces, para yacimientos pequeños que no sean tan muy complicados, o sea, no se justifique económicamente tomar una muestra, simplemente se pueden utilizar las correlaciones para obtener valores. ¿Qué hago? ¿Cuál uso? Normalmente, de acuerdo a los datos promedio de cada una de esas correlaciones, uno puede, esta me gusta, está dentro del rango, puedo hacer los cálculos para los dos. Y dependiendo de lo que yo conozca ya del comportamiento de producción del yacimiento y cómo se ha comportado lo que tengo en el tanque, más lo que me está reflejando a nivel de yacimiento, yo puedo ver cuál es la que se ajusta más a cada uno. Normalmente vas a tener que, por lo menos para algunas propiedades, una correlación te sirve más. Para otras propiedades, otra correlación es la que te sirve para el mismo petróleo. ¿Ok? Para el mismo yacimiento que estás estudiando. ¿Qué información contiene un análisis PVT? En este caso estamos hablando del informe. El informe del análisis PVT que entrega el laboratorio incluye los datos del pozo y del muestreo, cómo se hizo el muestreo, la composición del crudo derivado del análisis de la muestra y sus propiedades, la prueba de expansión a composición constante o prueba flash. Esa es una de las 3 pruebas que se hacen a los fluidos. Prueba de liberación diferencial, la segunda prueba que se le hace a los fluidos. Y prueba de separadores, la tercera prueba que se le hace a los fluidos. Y se generan gráficos de viscosidad como función de la presión, también como resultado del estudio que implica a nivel de laboratorio un análisis PVT. Ahora, ¿en cualquier pozo puedo tomar una muestra? Bueno, si se va a tomar una muestra para un análisis PVT, lo ideal es seleccionar entre lo que ya tenga. Si solamente tengo uno, tendría que ser en ese, pero tengo que buscar la forma de que las condiciones que él tenga sean las apropiadas para hacer el muestreo. Pero vamos a decir, tenemos varios pozos donde pudiera tomarlo. ¿Qué hay que tomar en cuenta? Preferible que sea un pozo nuevo y con alto índice de productividad, o sea que con pocos cambios de presión, tú puedes tener una alta tasa de flujo. Eso implica que puedes fácilmente jugar con la presión para mantenerlo dentro de lo que tú estimas. O sea, permitir que el fluido se mantenga, que lo que estamos buscando, que el fluido se mantenga en condición de subsaturado.
cuando se esté tomando la muestra. Dice aquí, así la presión alrededor del pozo será la más alta posible. Y si las condiciones están dadas para que sea subsaturado el fluido del yacimiento, mejor. Evitar el muestreo de pozos con daño o estimular estos antes del muestreo. Si tienen daño, significa que hay caídas de presión adicionales, significa que pudiera ser que en la cercanía del pozo la presión caiga por debajo de la presión de burbujeo y la muestra ya no sea representativa. No debe producir agua. La presencia de agua me puede afectar. Si el gas que tiene el petróleo es un gas que contiene CO2 o H2S, también me va a afectar el resultado. Entonces también tengo que tomar muestra del fluido y del gas del pozo que es candidato, analizarlo para ver si tiene las condiciones realmente apropiadas para poder hacer el muestreo. Si produce agua, puedo tratar de aislar las perforaciones. Normalmente cuando tengo producción de agua es por las perforaciones más bajas. Entonces puedo tratar de irme a bloquear temporalmente esas perforaciones de forma tal de tomar nada más de la parte de las perforaciones que corresponden a la zona de petróleo. Como ven, esto implica un gasto. Entonces, por eso es que hay que tratar de ver si el yacimiento justifica hacer los gastos que habría que hacer para poder tratar de tomar una muestra. La producción del pozo debe ser estable, sin o con poco cabeceo. En el argot petrolero que se llama cabeceo. Bueno, normalmente un pozo dice produce estable, pero produce estable ¿por qué? Hoy te produce 800 barriles, mañana te produce 810, pasado mañana 809, 807, tal. Es imposible que 2 días continuos, bueno, imposible puede ocurrir, pero no lo va a hacer. Que 10 o 12 días continuos tú tengas la misma tasa de flujo todos los días. Va a haber pequeñas diferencias. Ahora, esas diferencias, cuando tú las graficas, tienen un comportamiento, se mueven en un rango estadística. ¿Ok? Mientras eso esté allí, esté en control, no hay problema. Cabeceo es eso, que me sube muy violentamente, me sube mucho, me baja mucho, me sube mucho. Eso es lo que es cabeceo. Entonces lo que hay que tratar es que el comportamiento de producción entre pruebas sea bastante estable, tenga un valor muy poca variación. Y sea estadísticamente, pues normalmente el pozo tiene que estar siendo probado varios días para asegurarse que está estable antes de ir a tomar la muestra. La RGP y la gravedad PI del petróleo producido por el pozo, que se va a probar, deben ser representativos de varios pozos vecinos a él y otros vecinos. Se debe evitar muestreo de pozos cercanos a los contactos gas-petróleo. Obviamente, si yo lo tomo allí, a lo mejor voy a tomarlo con más gas del que tendría la zona de petróleo. Me interesa también tratar de aislar los intervalos donde pueda yo esperar alta producción de gas, de forma tal de que donde sea la zona, únicamente la zona de petróleo, pueda yo tomar esa muestra. Pero ya estamos hablando de yacimientos que sean saturados, en una zona de contacto gas-petróleo. O sea, tienen que ser las condiciones originales y en la zona de petróleo. Básicamente lo que va a determinar es que pues, la presión inicial es igual, va a ser igual a la presión de burbujeo. Previamente, antes de realizar la operación de muestreo, se debe lo que se llama estabilizar el pozo. Debe ser preparado de acuerdo a un procedimiento API denominado acondicionamiento. Se recomienda que la prueba se tome mientras la presión de yacimiento sea mayor que la presión de burbujeo. La muestra debe ser representativa del proceso de liberación de gas petróleo que tiene lugar desde el yacimiento hasta los separadores. Liberación diferencial e instantánea. Yacimientos grandes y o heterogéneos podría ser necesario, podría ser necesario tomar muestras en varios pozos. Con el yacimiento muy grande pudiera tener variaciones areales
a diferentes posiciones dentro del mismo yacimiento, puede haber diferentes calidades de crudo. Y lo mismo que verticales. Tanto vertical como arealmente puede haber cambios. O sea, dependiendo de la característica del yacimiento, si yo tengo un yacimiento de 1000 pies, es preferible tomar una muestra. Si tengo un yacimiento de más de 5000 acres, no es lo mismo que un yacimiento de 500 acres, 600 acres. 5000, 10.000 acres, es lo más probable que haya que tomar varias muestras. Todo eso se ve por las pruebas que se le hayan hecho a los pozos del yacimiento. Si se ven cambios significativos, eso implica hay que tomar muestras que sean representativas de cada zona. Sobre todo para los efectos de proyectos de simulación. Que eso se puede considerar la variación areal de las propiedades. ¿Cómo puedo tomar las muestras? La puedo tomar en el fondo. Después se baja una cámara, una celda de muestreo hasta el fondo del pozo. En este caso, la presión del yacimiento tiene que ser mayor a la presión de burbujeo y la presión en el fondo del yacimiento tiene que estar por encima de la presión de burbujeo en el fondo del pozo. Tiene que estar también por encima de la presión de burbujeo. Upa. Si no terminamos con esto, terminaremos de esta forma por WhatsApp. La presión en el fondo para el muestreo tiene que estar por encima, la presión en el fondo del pozo tiene que estar por encima de la presión de burbujeo. ¿Okay? En la mezcla de petróleo con gas de solución, las condiciones de presión y temperatura del yacimiento. Pero lo ideal es tomarlo. Normalmente se hace una prueba de presión antes para tomar la presión y tomar la temperatura de fondo. ¿Okay? Para saber cuáles son las condiciones en las que se va a hacer el análisis. Se pueden tomar muestras en el cabezal, sí, monofásicas. En el cabezal de superficie se puede tomar muestras. Pero la condición de ese momento es que la presión allí en el cabezal tiene que estar por encima de la presión de burbujeo. Si está por debajo de la presión de burbujeo, ya lo que viene subiendo es petróleo y gas. Si yo trato de tomar una muestra, allí lo más seguro es que pueda tomar una muestra ya con gas libre. Entonces no es representativo. Pero si yo puedo mantener la presión controlándola con un choque a nivel de cabezal por encima de la presión de burbujeo, se puede tomar una muestra monofásica. A nivel de separador se puede tomar bifásica, petróleo y gas. ¿Por qué? Porque en el separador yo obtengo petróleo por un lado y gas por el otro. ¿Qué hago? En muestrear el petróleo, muestrear el gas, tomar muestras de petróleo y gas. Antes de eso, debo haber hecho una prueba al pozo de medidas y medición del gas produciéndose con el petróleo. Recuérdense que yo tengo que producir, el pozo tiene que estar por encima de la presión de burbujeo. Es decir, cuando sale del yacimiento hacia el pozo, sale petróleo. Y en el camino voy a tener petróleo y gas. Al separador me llega petróleo y gas. Entonces yo tengo que saber cuál es esa relación gas-petróleo en el fondo, porque después tengo que combinar la muestra, tanto petróleo, tanto gas, para poder establecer lo que necesito. ¿Qué pasa? Que cuando yo tengo un pozo que en el fondo está por encima de la presión de burbujeo, el gas que llega a superficie es el gas en solución, y el petróleo que llega a superficie es el gas que lo contenía. Yo puedo calcular la relación gas-petróleo de producción, y esa es la relación gas en solución en el petróleo, para ella ser petróleo subsaturado a condiciones de fondo. Bueno, esto vamos a tener que seguir con más otras cositas adicionales. Yo sabía que no me iba a dar tiempo para más salir de acá. Sí, porque el tiempo según esto, bueno, serían 7 minutos. Si tienen alguna pregunta hasta ahora, cualquiera que se les ocurra, no, eso no es. Hello, ¿están vivos? ¿Es cierto? Hello, ¿alguien me oye? Fernando, Verónica, Stephanie.
Y el resto de los presentes. Una pregunta. Sí, ¿Esas son las únicas muestras que se sacan no, o existen otras? no, las muestras para análisis de este tipo son muestras especiales que se toman para eso. ¿Verdad? Son muestras que se toman especialmente para eso. Ahora, a lo largo de la vida productiva del yacimiento, se van a estar tomando muestras, pero en superficie de lo que está produciendo. Y normalmente a nivel de separadores de petróleo y gas para analizarlo. ¿Por qué? Porque yo necesito ver, por lo menos cuando la presión está en 500 LPC o ya bajo la presión de burbujeo, o vamos a suponer que aún por encima de la presión de burbujeo, tengo otra presión, yo tomo una muestra de líquido y una muestra de gas y puedo verificar si la RS sigue siendo la misma, o sea, la relación gas-petróleo sigue siendo la misma. Si tú ves un gráfico de relación gas-petróleo contra tiempo o contra producción de petróleo, que ves que en el tiempo el valor fluctúa, sube, baja, pero se mantiene dentro de, estadísticamente, se mantiene en el mismo rango de valor. Es un valor promedio. Bueno, ese valor promedio es tu RS. ¿Qué va a pasar cuando tú llegues a la presión de burbujeo? Lo primero que va a pasar cuando el petróleo llega a la presión de burbujeo es que ese mismo gráfico, la RS, la RGP va a bajar al principio y de pronto comienza a subir rápidamente. Eso, desde el punto de vista gráfico de RGP contra producción o contra tiempo, me indica a mí aproximadamente en qué momento el petróleo realmente pasó la presión de burbujeo. Ese cambio de comportamiento, porque está cambiando de mecanismo de expansión roca-fluido a mecanismo de gas en solución o liberación del gas. Entonces, por eso que se ve primero al inicio una bajada y después comienza a subir. ¿Por qué? Porque entonces ahora la cantidad de gas que estás produciendo por cada barril es mucho mayor. Después te pasa la presión de burbujeo. Entonces, en el tiempo, tú vas a seguir tomando muestras con cierta frecuencia, por lo menos una vez mensual o 2 meses mensual, de petróleo y gas, para control de la producción de cada uno de los pozos y la estadística de producción del yacimiento. Pero para análisis de comportamiento de fluidos, solamente se toman esas. Vamos a suponer que se tome una. Pero después de 5 años alguien dice, no, pero esa muestra no sirve. ¿Qué condiciones tiene ahorita el yacimiento? Bueno, la presión, la RGP se mantiene constante, o sea que aún está subsaturado. Podemos tomar otra muestra. Pero eso es si tengo que descartar la anterior. O que considero que esa muestra no es suficiente. Tengo que tomar en otro pozo. Tengo que ver si donde está ese pozo, el yacimiento se encuentra subsaturado para poder tomar. Es lo que caemos. Si tengo un yacimiento muy grande, posiblemente lo debería hacer en el momento, pero a lo mejor lo dejo pero a lo mejor hay partes del yacimiento que no tengo pozos en este momento. ¿Cómo voy a tomar muestras allí? Pero en cuanto tenga uno, lo primero que tengo que verificar, ¿está por encima de la presión de burbujeo? Sí. Bueno, vamos a tomar una muestra. Por eso no es la única normalmente. Salvo que el yacimiento sea muy grande, en el tiempo tú puedes tener más de una muestra. Y en el caso de un estudio de yacimiento, tienes que considerar las cosas. Una de las cosas que cuando se va a hacer un estudio de yacimiento, lo primero que hay que buscar es dónde está el PVT. No hay PVT, hay que generar uno sintético. El PVT sintético es aquel que se genera o se obtiene a partir de las correlaciones numéricas que están disponibles en la literatura. Y como le digo, los valores que me dé, yo tengo que tratar de cotejarlos con la realidad de producción para decir, no, si esta correlación se ajusta a lo que yo quiero. Hay petróleos venezolanos que la correlación de standing, que se hizo únicamente para crudos de California, funciona. Hay una correlación numérica de esta que está hecha con fluidos, que se incluyen crudos venezolanos, se incluyen petróleo norteamericano, petróleo canadiense de diferentes partes del mundo. Y también en algunos yacimientos de Houston. Por eso les digo, es cuestión de
Si el yacimiento no tiene un análisis PVT, es una forma de conseguir esa información que es importante para lo que es conocer lo que es el comportamiento del flujo del yacimiento y sobre todo en el caso de estudios. Recuerden que ahí se mencionaba que esa información es importante para lo que es flujo de fluido en el medio poroso, las ecuaciones de estado. Entonces es importante tener esa información. Bueno, el tiempo se está terminando. El sábado posiblemente vamos a tener otra sesión de esto. Terminaremos con eso esa es la mira que me faltan y otras más adicionales que voy a agregar. Y posiblemente vamos a tener una tercera reunión que tiene que ver nada más con la parte PVT. Pero ya al final, incluyendo la parte de incluyendo la parte de los sintéticos, pero serían como 4 charlas nada más dedicados a PVT, 4 o 5 charlas dedicadas nada más a PVT. ¿Otra pregunta? A veces hablo mucho, otras veces no tanto. ¿Alguna otra pregunta o